Continuamos en Es la Mañana de Radio Guadalajara y como siempre tenemos para hablar de cine a Ramón Bernardo, grandísimo Ramón Bernardo. Hombre, muchas gracias, Diego. Te estoy cogiendo mucho cariño, ¿eh? Esos calificativos me encantan. Hay que hacer unas críticas de películas muy buenas. Eres muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, Diego. ¿Qué te iba a decir? Pues ya sabéis que el que quiera leerme en mi blog, en holasoyramon.com, y también me publican críticas en nuestro amigo Roberto Mangas en el Heraldo de Henares. Y bueno, por supuesto aquí en el radio, en Alcarria TV y tal, que somos mediáticos, ya ves que hacemos a todos los medios. Mira, esta semana vamos a hablar de una película que en su momento fue un éxito comercial, pero no parecía una gran película, pero con el tiempo se convirtió en una peli de culto, que es Los Amos de la Noche de Warriors, ¿no? Que es una película de Walter Hill del año 1979. Quien no la haya visto, yo recomiendo mucho que la vea. Es una película de pandillas, ¿no? Sí. La historia cuenta pues una banda juvenil que los reúnen, estos son una banda de Coney Island, los reúnen justo en el otro lado de la ciudad de Nueva York, y va a haber una reunión de todas las bandas más importantes de Nueva York en la que un líder les estimula pues a dominar la ciudad, ¿no? Y luego, pues bueno, la historia sigue un camino, matan a este líder y culpan a esta banda, a los Warriors, sí, de haberle asesinado, ¿no? Y entonces estos tienen que regresar de ese lado de la ciudad, atravesar toda la ciudad hasta llegar a Coney Island, donde residen, ¿no? Y la verdad es que ellos no han sido los asesinos, han sido otros y tal. Y entonces la película cuenta pues ese camino de vuelta a casa en el que les van apareciendo diferentes bandas juveniles, a cual más curiosa, ¿no? Y que todas llevan un look diferente, ¿no? Entonces, eso es muy característico, y esas calles de Nueva York, ese metro de Nueva York absolutamente pintado, que eso ya no se puede ver, porque la verdad es que en Nueva York han hecho una guerra contra las pintadas, y el metro de Nueva York, que era una atracción turística, ver todas las pintadas, eso ya no existe. Entonces, podemos ver ese metro de Nueva York y esas calles de Nueva York amenazadoras, en las que cada esquina puede haber una banda rival muy diferente, ¿no? Entonces yo esta película la vi cuando se estrenó. Yo en aquella época, además de estudiante, ejercía de camarero los fines de semana y los veranos, y dos compañeros de barra, aunque suene mal decir esto, Alberto y José Antonio, salieron entusiasmados de ver la película y me la recomendaron. Yo no tenía mucho interés en ver esta película, y cuando fui a verla tampoco me gustó demasiado. Yo entonces me las daba de cultureta, y entonces no la aprecié. Fíjate que el tiempo les ha dado la razón a ellos y me la ha quitado a mí. O sea que es una película que Walter Hill es un director que utiliza un carácter muy realista, va muy directo al grano. De hecho, no emplea ni segundos en presentar a los personajes. Los personajes casi no les vemos, los protagonistas, ni la cara. Los vamos a conocer durante la película, ¿no? Y al principio es que ni nos los presenta y tal, sino va directamente a la acción, al grano. Y luego, lo bueno de esto es crear esa atmósfera que crea, en el que las diferentes bandas pues son muy turbadoras, porque salen bandas pues estupendas, de las que luego hablaremos bastante. Hay una banda que a mí me resulta la más penosa, que es la de los Huérfanos, porque igual que los Warriors llevan un chaleco característico y tal, los Huérfanos llevan una camiseta cutre y unos pantalones vaqueros, y van de lo peor, desaliñados, y además tienen un aspecto bastante pobretón, ¿no? Sí, yo conocí esta película por el videojuego que salió en 2005, y a través del videojuego yo fue cuando ya me vi la película. Claro. O sea, yo fui de los que caí Yo creo que años eso después. influyó mucho en la salida del videojuego. Yo no sé qué alimentó a qué, pero la salida del videojuego influyó mucho, que una generación posterior o muy posterior a la mía, como es la tuya, Diego, pues apreciara y viera esta película. Y esta es una película que, ya te digo, se ha convertido de culto y que tiene muchísimos seguidores, muchísimos fans, ¿no? Es muy curioso porque los diálogos en general son todos bastante pobres, aunque hay algún momento brillante. Hay un momento en que Mercy, que es la chica de la película, y Swan es el protagonista, cuando van hacia ese sitio, y dice, quiero salir de este barrio, quiero escapar, y ella le dice, a mí siempre también me gustó viajar. Y entonces hay momentos así que son un poco mejores, y la peli en general a mí no me parece me sigue sin parecer una gran película. Lo que pasa es que yo creo que esta película a mí personalmente ha ganado con los años. Te voy a contar unas cuantas anécdotas de la película, porque la verdad es que tiene anécdotas muy divertidas. Mira, el cartel original tenía una leyenda que decía, estos son los ejércitos de la noche, son 100.000.
ellos superan en número a los policías 5-1 de Nueva York. Ellos podrían apoderarse de la ciudad. Y este cartel molestó a mucha gente, incluso a políticos importantes, y entonces lo tuvieron que cambiar el cartel, y hubo quien pidió prohibir la película porque saltaba la violencia. Pero curiosamente Ronald Reagan es un gran fan de la película, era un gran fan de la película. Y cuando la vio, se la proyectaron en Camp David, la vio, le gustó tanto que llamó a Michael Beck, al protagonista, para decirle que él había disfrutado mucho con la película y que la banda de Warriors encarnaba el verdadero espíritu americano. O sea que a Ronald Reagan le gustó. O sea, Sí. es muy curioso porque durante la filmación hubo bandas que amenazaron a la producción de la película por no salir en la película, porque todas las bandas querían salir en la película. Y entonces tuvieron que contratar a una banda, a los Mestizos, que les pagaban $500 diarios para que ejercieran de protección a la producción de la película. Porque, de hecho, se recibieron amenazas de muerte por parte de, sobre todo al director y tal, a Walter Hill, por parte de bandas, y de hecho en un momento de descuido, en un almuerzo, destruyeron gran parte del material una de estas bandas. O sea que fue un rodaje problemático. Cuando se estrenó tuvo muy malas críticas, pero tuvo mucho éxito en taquilla. La peli costó $6 millones, una producción relativamente pequeña, Sí. y recaudó $22 millones en Estados Unidos solo, en el resto del mundo mucho más, ¿vale? Y con el tiempo pues se convirtió en una película de culto. Ya sabes que en la película sale una banda de béisbol, que son los Furias del béisbol, se llama la banda, la traducción sería esa, y es porque Walter Hill es muy aficionado a este deporte y quería sacar a esta banda, que por cierto llevan bates de béisbol y van maquillados y tal, son los que más cult parecen dentro de la película. A Robert De Niro se le ofreció el papel protagonista, pero Robert De Niro lo rechazó. Y es una pena porque hubiera hecho un buen protagonista, a mi modo de ver, y tal. Ajax, que es uno de los miembros de los Warriors, que es este que recordarás tú que en la película lo seduce una policía para arrestarlo y lo esposa a uno de los bancos, ¿no? La verdad es que en el banco se mueve tanto que desplaza el banco, ¿no? Hasta que vienen los policías y tal. Pues le hicieron la prueba en una mesa, sentados en una gran mesa, pues estaba el director, equipo técnico, y le hicieron la prueba, y entonces le dijeron que le esposaban a la mesa y a ver cómo reaccionaba, ¿no? Y entonces reaccionó de manera tan brusca que levantó la mesa y movió a todos, y entonces le cogieron para el papel. El actor es Jace Remar, el que interpreta. Está bien saber esa anécdota de los castings, está muy bien saberla. Las anécdotas de los castings suelen ser muy divertidas, porque muchas veces, claro, el ímpetu influye mucho para que te elijan en una película, ¿no? Walter Hill tenía la idea de hacer la banda toda de hombres de color, de chicos negros, ¿no? Y los productores no estaban de acuerdo, decían que era poco comercial, y al final se salieron con la suya. Es muy curioso porque la película pretendía ser una distopía futurista, y de hecho debía de comenzar en algún momento del futuro, ¿vale? Pero los de la Paramount pensó que era demasiado parecido a la Guerra de las Galaxias del año 77, de solo 2 años antes, y entonces dijeron que eso no. Y claro, la película queda no como una distopía futurista, sino como una película realista. Actual, ¿no? Que es lo que a mí me gusta de la película, además, ¿no? Mercy, que es la chica protagonista, pues sufrió una fractura de muñeca corriendo por las vías del tren en una de las escenas, y entonces, para disimular, porque tenía que llevar una escayola durante varias semanas, pues aparece en otra escena siguiente con una chaqueta que dice que ha robado para que no la reconozcan, y de esa manera, una chaqueta que le viene grande, lógicamente, y de esa manera tapar su escayola durante la película, ¿no? Muy curioso porque el director de fotografía, que era Andrew Laszlo, un hombre prestigioso, quería que las calles de Nueva York aparecieran mojadas, porque era mucho más cinematográfico. El piso mojado siempre da mucho más brillo al suelo y hace una mejor fotografía. Y por eso, si recuerdas, nada más empezar la persecución cae una tormenta, ¿no? Que eso justifica que todas las calles de Nueva York estén mojadas, ¿no? Muy curioso porque el personaje, a un actor que iba a interpretar a Cyrus es esta especie de evangelista que pretende congregar a todas
las bandas, ¿no? Para un fin oscuro y tal. Entonces llamaron a un pandillero, que efectivamente era un pandillero de verdad, para interpretar este papel. Y el individuo este desapareció. Y al día siguiente ya no se le volvió a ver y ya no se le ha vuelto a conocer de él. O sea que desapareció físicamente. Sigue sin saberse de él. Muy curioso. Son más raras, ¿eh? Sí. La idea original de Walter Hill era que Orson Welles hiciera una especie de introducción, una voz en off con la voz de Orson Welles. Esto en la película no sale y a mí me parece un acierto, porque la voz en off a mí me parece siempre un recurso malo, un recurso poco inteligente, pero en una versión... en la versión del director que se puso varios años después en DVD, sí que sale la voz de Orson Welles y que colaboró en realizar la película, ¿no? Muy curioso porque ese mismo año se iba a estrenar una película que se titulaba Las pandillas del Bronx, que trataba un tema parecido, ¿no? Entonces, para conseguir que se estrenara primero Los Amos de la Noche de Warriors antes que Las pandillas del Bronx, la película se editó, después de haberla grabado, en 3 salas contiguas, donde se iba editando cada parte de la película, con 3 equipos de montaje diferentes para conseguir estrenarla antes. Y de hecho, Los Amos de la Noche se estrenó en febrero del 79 y Las pandillas del Bronx se estrenó en julio de ese mismo año. También se estrelló porque nadie recuerda Las pandillas del Bronx, en cambio todo el mundo recuerda The Warriors, ¿no? Hay una frase de Ajax, que es posiblemente el pandillero más chulo, ¿no? Que es una frase que ha pasado al top de 50 frases de tipo duro, ¿no? Está en el puesto número 12, que es concretamente: te voy a meter el bate por el culo y te convertiré en un polo. Es una frase estupenda, ¿verdad que sí? Y entonces esta la pronuncia el Polo, ya te digo que diga el Polo Ajax, y habla de esto, la llaman la frase del Polo, y entonces está dentro de estas 50 frases, ¿verdad? Es muy curioso porque Walter Hill utiliza un recurso narrativo en muchas de sus películas, que es que el líder del grupo desaparece al principio. Y eso crea el conflicto de que quién va a liderar el grupo. Y efectivamente en esta película, si recuerdas, el líder del grupo está al lado de Cyrus cuando es asesinado, y entonces piensan que ha sido él el asesino y no se sabe muy bien, pero seguramente le matan. De hecho, en el guión viene que le matan. Y entonces la banda huye y ya no tiene el líder, ¿no? Y entonces hay una disputa, y eso es un recurso narrativo que utiliza Walter Hill en varias de sus películas. La película fue rodada enteramente de noche, excepto la escena final, en la que amanece cuando llegan a Coney Island, en la isla del conejo, ¿verdad? y que había una parte inicial de la película en el que ellos de día se despiden de las novias en Coney Island para viajar en metro hasta la reunión, ¿no? En el parque, en el Bronx, ¿no? Al otro lado de la ciudad. Y eso decidió Walter Hill suprimirlo para que toda la película fuera de noche, excepto las escenas finales, que ya salen los créditos finales, en la que amanece, ¿no? Y entonces fue una apuesta personal suya. Sí, es como una metáfora, ¿no? También al final, la de la noche y al final amanece, ¿no? Sí, claro. Además se resuelve el asunto positivamente, ¿no? Sí. West Side Story fue una inspiración para Walter Hill, porque West Side Story ya sabes que es una película de Robert Reese y de Jerome Robbins del año 61, de bastantes años antes, pero es un musical clásico, pero es una película también de pandillas. Sí. Y entonces, en cierto modo, es pues un predecesor de esta película de Walter Hill, ¿no? Y de hecho hay peleas de las pandillas, ¿no? Ahí es todo muy simple porque son, diríamos, americanos de pelo rubio y tal, sí, y chicanos, ¿no? Son esas dos pandillas. La película estuvo, todo el rodaje estuvo rodeada de mucho público asistió al rodaje, incluso en noches de mucho frío, porque la película, aunque parece que sea verano, se rodó en invierno. Y eso creó bastantes problemas. Los rodajes siempre en fuera de tiempo crean problemas, porque, por ejemplo, hacía frío glaciar, los actores iban, ya ves, con un chalequillo nada más, a cuerpo gentil, y el problema es que
el vaho se notaba en la filmación. Mira, de eso te puedo hablar yo en experiencia personal, Sí. porque yo estuve rodando como técnico de armas en la película Águila Roja, por ejemplo. Se grabó Sí, sí. en pleno agosto se grabó y teníamos que ir y vestidos con todo. Mira, yo un desmayo, es que mal lo pasé. Yo es una de las peores experiencias que recuerdo en cuanto El ir muy abrigado. a ir tan abrigado. En Claro, aquí el problema al del revés. frío es que se pasa mucho frío, pero en que encima sale vaho por la Claro. boca. Y para evitar eso, los actores tienen que meterse trozos de hielo en la boca, para evitar que salga vaho. O sea que fíjate tú eso unido al frío. O sea que el rodaje para los actores fue bastante duro. Hay una teoría que es divertida, que está basada en la Anábasis de Jenofonte. Ya sabes que la Anábasis de Jenofonte relata la historia de unos mercenarios griegos que se quedan rezagados después de las líneas persas y que tienen que intentar atravesar las líneas enemigas para volver con su ejército. Y relata un poco esta historia y hay, bueno, pues una cierta Hay un similitud símil, entre una y otra. Paul Greco es el actor que interpretaba al jefe de los huérfanos, de la banda de los huérfanos, que es una banda de lo más cutre que hay. Sí, sí. Además son cobardicas y van sucicos, o sea que los pobres son bastante desgraciadicos. Y el actor que interpretaba es Paul Greco. En la película no se nombra su nombre, por eso siempre se han referido a él como el huérfano, ¿no? Cuando el nombre en el videojuego que se le da es Sully. Sí. En el videojuego tiene nombre, y se le da el nombre de Sully. O sea, que se descubrió en el 2005 que en realidad el huérfano se llamaba Sully. Muy curioso eso. En la película, Cleón, que es el jefe de los Warriors, aunque no se aclara bien, sí que fallece. En la película, el guión decía que fallece. Sí. Mercy, que es la chica de la película, es la única chica en realidad que sale en la película de manera protagonista. Es el debut de esta actriz, de Deborah Van Bankelburg, que es una actriz que sepa yo holandesa, y que Gil contó con ella de nuevo para la película de 1984, Calles de Fuego, que también es una película, si no has visto, es una película estupenda porque, al igual que esta, tiene elementos de western, porque si te fijas, esta es un poco un western urbano, ¿no? Sí. Es la persecución y tal, tiene ese aire de western y tal, un poco crepuscular para la época, y Calles de Fuego también tiene ese aire. Es una buena película de Walter Hill. El rodaje fueron 60 días y todas fueron de noche. Se rodaba de medianoche a las 6 de la mañana, todos los días. Y participaron en la toma esta inicial, que están todos en el parque donde les habla Cyrus, pues participaron más de 1000 extras, ¿vale? Y que la mayoría eran procedentes del parque este de Riverside Drive Park, que he puesto aquí en el blog una foto, que es una foto un poco idílica, de postal, ¿no? De esto. En el cartel es muy curioso porque después de que varios incidentes violentos ocurrieran en los pases de la película, los productores decidieron cambiar el cartel, ¿no? El cartel era al principio pues una foto de los miembros de la banda y ponía The Warriors, ¿no? Y el segundo cartel se eliminan los miembros y solo sale, es ese que ves ahí, solo sale un fondo blanco con las letras, ¿vale? The Warriors, que aquí lo pongo también en mi blog. Se cambió por eso. Efectivamente, como hemos dicho, PlayStation 2 sacó un juego en el 2005 y yo no sé si eso contribuyó o ya era una película de culto o eso contribuyó a que lo fuera. Para nuevas generaciones ya te digo que fue que la fue conocisteis eso. Gracias a eso. Fue gracias a eso, además Sí, es que sí. fue un éxito entre todos los amigos. Nos íbamos pasando el videojuego. Y era una película, Vamos hablando de la peli. era un videojuego de acción, ¿no? De acción, completamente, era de pegar. O sea, es Sí, una pandilla contra las otras. Era la historia de la película, pero. Sí, el recorrerlo y Sí. tal. Bueno, pues bueno, yo no lo conocía este videojuego, o sea que fíjate Yo sí, que había pasado por mis manos desapercibido. Hay un rumor que no se ha comprobado, que se dice que uno de los miembros de la banda es Samuel L. Jackson de joven. Es curioso eso, no se ha comprobado, ¿eh? Lo que sí que está comprobado es que el cuero de las chaquetas de los Warriors era de cuero muy malo, ¿vale? Sí. Entonces no era cuero de calidad. Y luego, como curiosidad, en el metro en el que viajan hacia Coney Island, aparecen de pronto dos parejas como si vinieran de una boda. Una de ellas, de las actrices, es Deborah Winger, ¿vale? Una que luego fuera una actriz famosa, sí, y que efectivamente en el fotograma, si te fijas, se la reconoce. Michael Beck, que es Swan, el protagonista, durante una de las tomas de peleas, le rompió 3 costillas a un extra. Él no se enteró
En el momento nadie le dijo nada y años después se encontró pues, en otra cuestión diferente con el mismo extra y el extra se lo comentó, que le había roto 3 costillas y que él no se había ni enterado. Muy curioso. Vale, mira, una historia... La peli se rodó toda, absolutamente toda en las calles de Nueva York. Algunas calles fueron iluminadas especialmente para tener una mejor luz. Siempre se rodó de noche. Los interiores se rodaron dentro de los estudios Astoria, que están ahí en Nueva York. Y la producción de la película desde el principio llevó retraso. Los 60 días que duró, la peli se había programado que durara menos de 40 días y al final duró 60. Y se pasó Walter Hill del presupuesto, cuestión que era bastante frecuente en la época, o sea que no era demasiado extraordinario. No es como ahora, ¿no? Ahora los estudios tenían mucha más mano ancha, ahora no, ahora eso es impensable. Ahora no. Y esto es todo lo que tenía que contarte de esta película de culto, que yo la verdad es que he disfrutado mucho viéndola y investigando un poco las anécdotas que he ido encontrando, que ya ves que hay bastantes. Sí, muchísimas. Yo no sabía que podía haber tanto sobre esta película. Bueno, pues ya sabes que en este mundo de Internet, excavando siempre se encuentra mucho. Cosas. Sí, siempre, eso es verdad. Excavando se encuentra todo lo que podemos. Pues bueno, pues la acabaremos en tu blog. Muchas gracias. Si queréis, pues eso, ver fotos y tal, que he insertado bastantes, pues aquí en el blog las tenéis. Iremos a blog a verla, vale. Muy bien. Pues nada, Diego, un placer, como siempre, y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene.